Hoy vamos a estar hablando del futuro. Vamos a ver cómo las AIs impactarán en nuestra vida cotidiana en los próximos años. Mi nombre es Gino Volpi y sean bienvenidos a este video. Voy a tratar de ir pasando por varios tópicos. Primero hacer una breve introducción acerca de qué es lo que es AGI. Voy a ver algunos ejemplos de cómo imaginamos que debería ser AGI en el hogar y cómo en realidad debería ser en el corto plazo. Y allí en el trabajo también, en algunos roles, y también acerca de los desafíos, que se nos viene como desafíos para allí en el futuro y también algunas conclusiones, ¿no? Entonces, si vemos desde el principio, ¿qué es lo que es allí? Primero que todo. Primero, allí es inteligencia artificial general, significa que es un tipo de inteligencia artificial un poco evolucionada o más evolucionada que las típicas que estamos viendo en plataformas como que entienden procesamiento de lenguaje natural o computing vision o modelos de riesgo, modelos predictivos de acción. Bueno, una inteligencia artificial general, que es AGI, básicamente es como un humano. Esa es la parte como desafiante de estos nuevos proyectos, ¿no? Entiende como un humano y se puede desarrollar y tomar decisiones como un humano, entendiendo un concepto, una conceptualización mayor de lo que son los procesos decisionales humanos. Por lo tanto, no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana, eso es lo primero que tengo que decir, no es algo que va a suceder mañana mismo. No, está en construcción, hay varios desafíos por delante y eso es un poco la conversación que quiero traerle en este capítulo. Pero sí tengo que decirle que es allí tiene capacidad de entender, de aprender y por ende también de aplicar su propia inteligencia, pero con el entrenamiento que nosotros le demos, ¿no? O con la visión que nosotros le demos. Por lo tanto, por eso es tan importante converger en la necesidad primero de hacernos más eficientes y segundo en darle cierto marco de trabajo en donde él o ella pueda tomar decisiones y posiciones de manera correcta, de lo que esperamos, ¿no? Ahí entra en juego la ética y la seguridad, que por cierto vamos a hablar ahora de ello. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo afecta en nuestra vida, y aquí voy a tratar de hacerlo un poco más coloquial de lo normal, y es primero cómo lo imaginamos. Y cómo lo imaginamos siempre como estos robots que ven en pantalla, ¿no es cierto? Vemos estos robots que son primero medio muy, muy tipo Android, y lo conceptualizamos así, ¿no es cierto? Conceptualizamos esta vida de que son, o esta visión de personas que son por dentro mitad androide y mitad humano, ¿no es cierto? Donde están estas representaciones de ser humano. Eh, Eso yo creo que es como lo imaginamos, pero lo cierto es que en el corto plazo eso no va a suceder. No, no. Yo creo que hay cosas que en el corto plazo que incluso están muy en el corto plazo, que es cómo debería ser, ¿no es cierto? Y esta presentación busca un poco presentarles cómo debería ser. Entonces, si lo vemos en corto, esto no debería ser. Esto es la imaginación y cómo nos lleva. ¿Es por qué? Porque las películas nos han ido mostrando una visualización de un yo robot o de un personaje como Iron Man, ¿no es cierto? Que tiene este cuerpo encima, en fin. O Jarvis, ¿no es cierto? Que fíjense que Jarvis está mucho más cercano, esta visión de un autómata asistente que te está ayudando a tomar decisiones, ¿no es verdad? Bueno, allí yo creo que es un poco más estilo Jarvis, que es lo más cercano que yo creo que sí podemos tener hoy en día. Eh, Así que, ¿cómo será? Bueno, básicamente vamos a ver algunas aplicaciones ahora, pero por ejemplo, en hogar, si lo vemos es de nuevo en cómo lo imaginamos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo imaginamos? Lo imaginamos estando con un robot enfrente y el robot nos hace cosas. Eso ya existe hoy, pero son androides, no son inteligencias artificiales. Tienen algo de inteligencia que son para no chocar contra las paredes, pero hoy por hoy, a lo que nos estamos acercando y lo que hay allí es a buscar un concepto que voy a hablar profundamente en algunos otros videos, que se llama singularidad. Y la singularidad es la capacidad de tomar decisiones como un humano con el conocimiento que yo le doy, frente a un marco establecido. Por eso es tan importante generar esta conversación y ver lo que nos imaginamos y hacia dónde vamos. Entonces, en la pantalla lo que están viendo a continuación es cómo nos imaginamos, es esta vida con un robot que me está ayudando a asistir. Lo cierto es que está más cercano a esta visión de Iron Man, de ver cómo Jarvis me ayuda a gestionar cosas. Allí está mucho más cercano a eso.
Por lo tanto, más allá de un asistente, como podría ser una Alexa, que en sí mismo es una inteligencia artificial que responde a tus pedidos, un Siri, que son asistentes, eso es una visión rudimentaria de algo que es AGI, ¿no? AGI lo que busca es ayudarte en tu trabajo. Entonces, cuando digo que es AGI en el hogar, podría pensar en que en realidad va a hacer cosas por ti, como podría ser tu trabajo en realidad. Pero un asistente del hogar podemos hacerlo en robots que hoy día ya existen, no hay mucha ciencia en el hogar, pero sí podríamos ver que esa persona sin salir de mi hogar, yo podría tener un gemelo digital que está trabajando, y ese es el postulado de lo que le vengo a contar hoy día también, de algunos ejemplos de cosas que vamos a ver en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, te puede dar una experiencia totalmente personalizada en tu hogar, por cierto que sí. O sea, ya sabemos que hoy día él se puede anticipar y saber que tú vas a llegar a las 7 y que si estás en un periodo de invierno, la temperatura va a estar a cierto nivel de temperatura, ¿no? Más tibio, más frío, según tu gusto. Y eso lo puede entender y eso hoy día ya existe, ¿no es cierto? Pero esos son patrones de comportamiento y que no se necesitan modelos tan complejos para hacerlo. Allí es un poco más complejo por el concepto de singularidad que les digo. Entonces, ¿cómo es y qué significa? ¿Cómo aprende una AGI? Y aquí es donde empiezan a entrar conceptos que son más bien de índole técnico, ¿no es cierto? Básicamente hoy día tenemos todo lo que se conoce como algoritmias, plataformas, ¿no es cierto? Que es la capa más inferior. Esto le tengo que agradecer a Deloitte.cl que tenía esta imagen que me hizo explicar muy rápido y muy simple, así que créditos a ellos. La tecnología básicamente ya existe, hoy día hay APIs, hay algoritmos, es todo lo que los ingenieros de software como yo trabajamos todos los días, ¿no es cierto? Son algoritmos que son para una estructura fija de toma de decisiones y lograr algo concreto. Pero luego ya empiezan a aparecer nuevas técnicas, como son regresiones lineales, como son árboles decisionales, en el fondo para poder predecir ciertos comportamientos y poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Y a eso encima viene una capa que se llama Machine Learning, que son máquinas de aprendizaje. Hasta aquí esto ya existe hoy. Esto lo tenemos lo tienen grandes compañías, como compañías medianas, como startups, que ya están haciendo Machine Learning, ¿no es cierto? Que son el conocimiento básicamente en una máquina de aprendizaje que está aprendiendo de en tres formas, como aprendizaje supervisado, que es como yo lo entreno y le voy enseñando más cosas y lo voy corrigiendo, y el aprendizaje no supervisado, que es como el propio aprendizaje en sí mismo. Eso ya existe hoy día, no es nada nuevo, ¿no es cierto? Y luego de eso tienen otras técnicas que son como reforzamiento del aprendizaje, y eso son reentrenamientos, básicamente. Yo diría que hasta la capa de Machine Learning hoy día existe, es para las compañías de inteligencia artificial que ya existen, yo creo que ya lo sí, ya lo hacemos, lo hacen varias compañías, ¿no es cierto? Y lo hemos hecho varias compañías. Eso es lo que construimos para muchas compañías que en nuestro caso hayamos emprendido compañías de inteligencia artificial, esto es lo que hacíamos, hasta esta capa llegábamos. Pero luego empiezan a aparecer nuevas cosas, como son computing vision o como son técnicas que usamos dentro de, como son procesamiento de lenguaje natural, voice recognition, y ahí empiezan a aparecer robóticas y movimiento en el fondo, optimización y la captura de conocimiento. Yo creo que gran parte de esto es la capacidad que tiene una AGI para entender, sentir, entender y seguir aprendiendo, básicamente. O sea, una AGI no es más que una inteligencia artificial general que aprende a través de un proceso esencialmente más avanzado que un patrón de reconocimiento en el fondo, en la cual está entendiendo una gran cantidad de datos, gran cantidad de imágenes, gran cantidad de conocimiento, la está procesando, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de la forma simple, la AGI no solo aprende las tareas, sino que aprende de conocimiento que uno le pueda ir entregando, y ahí es donde está la personalización de algo que se conoce como que viene en el futuro, y que cuando nos cuestionamos, bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Ya, y lo que sigue básicamente tiene que ver con cómo enfrentamos en nuestro trabajo, que es un poco el punto en cuestión de dónde la AGI puede tener una mayor implicancia en la transformación laboral de los siguientes 5 años, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sigue? Sigue que finalmente vamos a transformarnos en personas que van a tener múltiples capacidades, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner una pausa, porque efectivamente es como lo imaginamos. Nos imaginamos siempre como un Iron Man con una plataforma, como el robot que está trabajando por nosotros finalmente. Y lo cierto es que debería ser más la imagen abajo, que muestra claramente, que nos muestra administrando nuestros twins, nuestros agentes digitales. Eso es lo que se viene.
Lo que se viene son twins digitales que trabajan por nosotros 24/7. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, un caso de un twin digital? Un corredor de propiedades, un vendedor de seguros, un corredor de bolsa, un liquidador de siniestros o un cazatalentos. ¿Y por qué le hago estos ejemplos? Bueno, porque la pandemia demostró que efectivamente estuvimos encerrados. No teníamos que ir a una oficina. Por lo tanto, todos nuestros trabajos se digitalizaron. Y esa brecha de digitalización fue sin duda lo que nos abre la puerta de decir, bueno, hay varios roles que hoy día pueden ser resueltos simplemente por digitalización. Y ahí es donde nuestro conocimiento en un twin digital que yo administre, que sean mis twins, o sea, que sean mis gemelos digitales que están trabajando por mí en distintos horarios, 24/7, sin agotarse, sin dormir, sin necesidad, me lleva a un punto de maximización de mi eficiencia operativa como ser humano. Y ahí es donde los twins digitales pueden ser en base a lo que yo sé mucho. Por ejemplo, si tú eres un corredor de propiedad, sabes mucho de eso. Por lo tanto, simplemente basta con que un twin digital lo entrenas con tu conocimiento específico, con ciertas herramientas donde se mezclan múltiples cosas. Se mezclan machine learning, que les dije, aprendizaje autónomo, computing vision y además algoritmos de automatización. Tú puedes generar un twin digital. Y eso es lo que se viene. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tenemos que ver en los próximos capítulos? ¿Qué va a pasar con la ética y la privacidad? Y esto lo voy a dejar con punto suspensivo porque sin duda es algo que vamos a ir abordando en los siguientes capítulos. Siempre deberíamos estar conversando acerca de frameworks o marcos de trabajo que nos permitan brindar una buena ética y una privacidad y un marco sobre todo de seguridad para que nuestras inteligencias artificiales, nuestros twins, hagan lo que en realidad esperamos. Bueno, muchas gracias por escucharme y por verme en este video. En el próximo capítulo vamos a hablar de singularidad, temas importantes que ya les había contado, que es singularidad, y vamos a conversar un poquito más en profundidad de ello. Vamos a hablar de otros conceptos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Voy a traer casos más desarrollados de twins, casos de uso, cómo va a ser eso, y algo de editorial para que conversemos en vivo. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en mi canal de Spotify, en mi LinkedIn, en YouTube y en mi web. Abajo en la descripción voy a poner los canales, así que los invito a seguirme y si tienen cualquier duda o comentario, es siempre bien recibido, así que por favor cuenten con ustedes. Que estén bien. Gracias. Chao.